Decía San Agustín que ser católico siempre ha sido y será un desafío a nuestro coraje. No es católico quien es cobarde. Hoy en este episodio de la cristiandad vamos a tocar un tema que realmente es importante para estos tiempos, el heroísmo católico. ¿Qué es? Bienvenidos. Recordemos por allá en el capítulo 4, en el versículo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles, que Pedro y Juan, por predicar la verdad, tuvieron grandes problemas. Ellos fueron perseguidos por el Consejo de Ancianos. Y me quedo con el versículo 13 porque ahí nos muestra una valentía que debe tener todo católico. Y dice que al ver la valentía con que se expresaba Pedro y Juan, no salían de su asombro, sabiendo que eran hombres del pueblo y sin cultura. Los reconocían como aquellos que habían acompañado a Jesús. Y es muy lindo cuando uno entra a meditar este versículo de Hechos de los Apóstoles porque Dios escoge a los peores. Dios no escoge a los tal vez más sabios en algunas cosas. Quizás el mismo camino nos lleva a ir perfeccionando nuestro conocimiento por esa fuerza del Espíritu Santo. Pero este pasaje bíblico nos recuerda que Pedro y Juan siguieron a Jesús con valentía, con verdad. Y por eso este tema del heroísmo católico es tan importante para esos católicos de hoy, que están impregnados por el sentimentalismo, que están impregnados por el protestantismo y que han olvidado lo que la iglesia y lo que los apóstoles nos transmitieron durante tanto tiempo. Para ese tema hay mucha tela que cortar y tal vez es esa tela la que hoy tenemos que coger para volver a encontrar esa identidad que nos debe guiar a todos los católicos. Porque esa acción o esa actitud de comportamiento de valentía o esa virtud sobresaliente para enfrentar el peligro o la adversidad en bien del otro nos la dejó Jesús. Y nos la dejó ese Dios que es todo divino y todo hombre, para tal vez sacar lo que cada uno de nosotros podemos tener para alcanzar el reino de los cielos. Y es que el verdadero heroísmo no nace del impulso, sino de la convicción. El heroísmo católico nace de ese conocimiento de la fe. Recordemos ese camino de la fe que es tan importante para todos nosotros. La fe se escucha, la fe entra por el oído, porque cuando yo escucho, creo, cuando yo creo, espero, y cuando yo espero, amo. Yo escucho la palabra divina, yo creo en quién, en lo que Dios nos prometió. Yo espero que la promesa del Señor y yo amo quién, a nuestro Señor. Entonces mira lo importante que es impregnar a las personas de ese heroísmo verdadero, de ese heroísmo que Dios nos ha dejado desde el principio, porque salen muchas preguntas alrededor de esto. ¿Cómo entiende el heroísmo un colombiano, un argentino, un español, un italiano? ¿Cómo entendemos los católicos ese heroísmo? Pues el verdadero heroísmo fue enseñado por nuestro Señor Jesús, porque Jesucristo no nos enseñó ese impulso, ese temperamento fuerte, sino el que se obtiene por convicción. Son las certezas de fe que se adquieren con el estudio, la oración, la meditación, la victoria interior contra uno mismo, contra esas pasiones desordenadas, formando de alguna otra manera ese espíritu intransigente contra la revolución que hoy ruge. Retomando a esa pregunta, ¿qué es el heroísmo católico? Pues el ejemplo supremo de heroísmo católico es el mismo Señor Jesucristo. Recordemos que Él es el modelo de toda forma de virtud y santidad. No solo es el modelo, sino que es la fuente, porque de Él emanan las gracias para que tal vez tú y yo, para que todo individuo tenga esa santidad. El ejemplo perfecto que dio
de su propio heroísmo fue, en mi opinión, la agonía en el huerto, porque ahí se cargó y sufrió todos esos pecados que tú y yo hacemos constantemente. Y aún así fue la convicción de saber que por él entraría la salvación, la que lo llevó a él, perdón, a sostener a pesar de el miedo, a pesar del sufrimiento que padeció nuestro Señor Jesús. Y no lo digo miedo como un Dios, lo digo miedo porque también nuestro Dios nos enseñó a ser humanos. Y tú y yo podemos tener esa fragilidad en todo momento. Pero recordemos que las fuerzas están en esa convicción, en esa verdad que solamente Jesucristo nos enseña hoy a través de esa meditación profunda, de esa agonía del huerto de nuestro Señor. Y recordemos que hoy el mundo está contra Dios, contra sus mandatos. Hoy nos vemos enfrentados a ideologías fuertes. Hoy la revolución del hombre es contra Dios. Por eso el despertar ese espíritu heroico en nosotros los católicos nos lleva a esa contrarrevolución de esas ideas para volver otra vez el hombre a Dios, para volver la mirada otra vez a Dios. Y es eso lo que tú y yo como católicos tenemos que enfrentar. Recordemos que San Agustín decía que cuando el hombre cae de Dios, cae de sí mismo. Y, y cae de sí mismo porque muchas veces nuestro ego, muchas veces el poder, el placer, el prestigio nos está acabando para poder de alguna otra manera fijar ese propósito que Dios nos colocó a ti y a mí. Hay un libro que hoy quiero recomendar, se llama Historia de Héroes para Jóvenes, de Tomás María Marini. Y en un fragmento de su libro narra lo que David le pudo decir a Goliat cuando lo miraba frente a frente para poder vencerlo. Imaginémonos a David en esa escena de ese Goliat. Y decía, vienes contra mí con espada, lanza y escudo, pero yo voy contra ti en nombre del Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Y sabrá toda la tierra que Dios lucha con nosotros. A ver, el heroísmo católico viene de eso, de la convicción, del conocimiento de la verdad. Porque cuando conocemos esa fe, como yo les decía cuando estábamos empezando ese podcast, vamos a conocer de que la fe crea esa fuerza en el espíritu, esa verdad en el alma para ir a defender lo eterno. Y es que hoy no somos capaces de heroísmos parecidos. No somos capaces simplemente porque esta generación se está dejando fragmentar con ideas absurdas. Y es hora de rescatar tal vez esa evangelización de la inteligencia para volver a rescatar ese heroísmo que tanto estamos llamados todos los católicos. Porque sin duda alguna nuestra juventud carece tal vez de ideales convocantes, esos ideales que llevaron a toda una generación a alcanzar imperios, a conquistar tierras en nombre de Jesús. Y no en vano había enseñado Santo Tomás que si el que falsificaba la moneda merece un grave castigo, pues cuánto más el que falsifica la fe a través de las herejías. Y hoy esas herejías son el modernismo, como el Papa Pío X lo dice en su encíclica Pacendi. Hoy las herejías son este progresismo y esta cultura woke que está degenerando la verdad, que están degenerando a la humanidad simplemente por dominarla, por sacar a Dios de sus corazones. Y necesitamos volver a esa contrarrevolución, necesitamos volver otra vez a enfrentar todos esos males que hoy vivimos para poder volver a tener una generación heroica. Detectar el mal que acucia a la iglesia es urgente y necesario. Más aún es deber de todo católico, especialmente cuando, como se afirma
en estos momentos de angustia ideológica bárbara, el mundo occidental se encuentra ahogado en el sentimentalismo. Y hoy ese es el punto al que debemos buscar muchísimo y enfrentar. Hoy dentro de la iglesia hay un sentimentalismo eh, que está haciendo perder el heroísmo que debe tener todo católico, todo cristiano. Y siempre tomo la frase del padre Alfredo Sáenz cuando decía que se vuelve urgente ir formando una nueva juventud que tenga la lucidez y el coraje necesario para no dejarse arrastrar por la corriente. Y es que el sentimentalismo es volátil. Un día quiero, mañana no, mañana sí, mañana más o menos. Cambio, cuando tenemos una convicción, nace en nosotros ese poder heroico para saber que a pesar de los tiempos, a pesar del momento, hay un ideal, hay un punto en que fijar, y es el reino de Dios, la restauración del reino social de Dios en la tierra. Y es que, ¿cuál es el peligro del sentimentalismo en la vida católica? Mira, la fe no depende de los sentimientos. Decía San Juan de la Cruz que el alma no debe buscar a Dios en los consuelos sensibles, sino en la fe pura. Y es que el alma que busca a Dios por consuelos no es fiel a Dios. La fe verdadera permanece incluso en una sequedad espiritual. Recordemos ese pasaje bíblico de Oseas 2:16: te llevaré al desierto, te seduciré y te entregaré mi corazón. Mira, a pesar de los momentos difíciles de nuestra vida, Dios siempre está ahí para mostrar que Él siempre sale a batallar por nosotros. Pero si tenemos ese sentimentalismo podemos caer muy fácilmente. Y aunque puede ser debilidad de nosotros como seres humanos, pues esa convicción es lo que hace despertar ese heroísmo para ir a conocer e ir a defender lo que Cristo nos dejó. Vea, la razón de ese sentimentalismo, como le decía Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, perdón, enseñaba que el alma ordenada es aquella donde la razón guía y las pasiones se subordinan a ella. El sentimentalismo da prioridad a las emociones, como la ternura, la tristeza, la compasión malentendida, o sea, es volátil, el sentimentalismo es volátil. Por encima la razón ilumina y es iluminada por la fe. Entonces, mira lo importante es allá nuestros santos advertían de ese problema del sentimentalismo. Entonces, esa necesidad de pertenencia y emoción comunitaria nos está llevando de pronto a perder nuestro origen, nuestro enfoque. Los cantos, esas dinámicas o testimonios emotivos despiertan un calor humano que algunos confunden con la gracia de Dios. Y esto crea una fe apoyada en la emoción del grupo, no en la convicción personal. Entonces, recordemos y estemos muy atentos que algunas espiritualidades modernas toman elementos de cultos muy carismáticos, música emocional, testimonios subjetivos, búsqueda de la experiencia, y esto nos hace desplazar la sobriedad tradicional católica. Recordemos que la voluntad, no el sentimiento, es lo que une el alma con Dios. ¿Qué significa esto? Que no es sentirse cerca de Dios, sino que elegir hacer su voluntad, incluso cuando no se siente nada. El sentimentalismo puede llevar a buscar solo experiencias espirituales sensibles y a huir de lo que Jesucristo nos enseñó de la cruz. Hoy vemos y veo yo a diario en muchos grupos, inclusive en muchos grupos parroquiales, que se busca a Dios como si fuera un Dios buffet y quiero que me dé el carro de moda, la casa, el dinero, pero se nos olvida que Cristo nos llama a otra cosa. Y esa valentía es la que tenemos que despertar hoy. Por eso tan importante ese tema del heroísmo católico. Recordemos pues que la misma palabra de Dios nos dice que esta vida es una milicia. Y es una milicia porque constantemente nos tenemos que enfrentar contra el mal. Decía Benedicto XVI, por ejemplo, que la época moderna ha desarrollado la esperanza de la instauración de un mundo perfecto que parece poder lograrse gracias a los conocimientos de la ciencia y una política tal vez científicamente fundada. Y así la esperanza bíblica del reino de Dios ha sido reemplazada por la esperanza de un mundo mejor
que sería el verdadero reino de Dios. Para muchos esto piensan esto, ¿cierto? Pero las esperanzas de la iglesia no pueden ponerse en lo humano. Dice el catecismo de la Iglesia Católica que, que la descripción de la venida del reino de Cristo en sus puntos 675 y 677 dice perfectamente que antes del advenimiento de Cristo la iglesia deberá pasar por una prueba final que de pronto, o de pronto no, que en verdad sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Y mire que el catecismo y nuestra iglesia como madre es muy sabia y ya nos viene advirtiendo desde hace muchísimo tiempo el peligro del sentimentalismo. Por eso este tema del heroísmo católico es tan importante en estos tiempos, porque necesitamos formar nuevamente esa generación que sea capaz de ir a luchar por la verdad, de ir a luchar por una iglesia que ha derramado su sangre, que a través de su cabeza Jesucristo derramó todo por nosotros. Y es esa convicción la que nos debe ir a enfrentar y nos debe ir a motivar a nosotros para ir a conquistar nuevamente reinos. La iglesia no solo entrará en la gloria del reino a través de tal vez esa última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y en su resurrección. No olvidemos pues que todo católico debe formarse, debe evangelizar su inteligencia, pero sobre todo debe hacer de esos actos de piedad un acto heroico para saber que un día, no sé cómo ni con qué pretexto, volvamos a tener pueblos unidos bajo el mandato de nuestro Señor. Este pequeño podcast entonces es para que usted lo medite y para que a través de la palabra volvamos a rescatar ese catolicismo que se ha perdido, y se ha perdido porque hace falta tocar nuevamente estos temas que nos llevan realmente a encontrarnos con el amor verdadero. Viva Cristo Rey.